La noche cubría la ciudad con un silencio inquietante, cuando un grito desgarrador rompió la calma en la estrecha ruelle. El eco se mezcló con el murmullo del viento, y pronto unas luces parpadeantes revelaron el horror puro. Un cuerpo yacía en el suelo, inmóvil, su chaqueta manchada de sangre reflejando la tenue luz d'un farol ponti. Claire, con voz temblorosa, gritó: Dios mío, alguien ayúdeme, está muerto. El sonido de su teléfono contra su oreja resonaba como un disparo seco. Mientras repetía con desesperación al operador del 911 lo que veía. Jacques, un transeúnte, se detuvo paralizado, incapaz de acercarse. Su respiración, agitada, como si temiera que la sombra misma pudiera atraparlo. El aire olía a hierro y humedad, y el pavimento mojado brillaba como un espejo de pesadilla. El detective Etienne no había logrado aún, pero el destino ya había selado el inicio de una investigación que desafiaría cada certeza, sumergiéndolo en un misterio que mancharía sus manos y su alma con verdad que nadie quería conocer. Etienne negó minutos después, sus pasos resonando en la ruelle desierta, y el aire se volvió más pesado al ver la silueta del cadáver. Observó a Claire, aún con el teléfono en mano, y dijo en voz baja, tranquila: ya estoy aquí. Jacques retrocedió murmurando que no quería problemas, pero la mirada de Etienne lo atravesó como un cuchillo. La calle estaba impregnada de un silencio helado, roto solo por el crujir del cuero de su abrigo al moverse. El detective se agachó junto al cuerpo, observando la sangre aún fresca, y sus ojos endurecidos reflejaron un destello de furia contenida. La investigación apenas comenzaba, pero ya sentía que la ciudad le ofrecía un rompecabezas imposible. El detective examinó los detalles. Un anillo dorado en la mano derecha del hombre, una cartera vacía y un reloj roto. Cada elemento parecía gritar contradicción. Claire murmuró entre lágrimas: no entiendo, lo vi esta mañana, estaba sonriendo. Etienne no respondió, pero sus dedos recorrieron las grietas del pavimento. Manchado. ¿Qué? Jacques preguntó con voz insegura. Creí que fui un robot. Etienne alzó la mirada, sus ojos fríos, reflejando duda, más grande qu'un simple asalto. El misterio se hundía en capas más profundas, y él lo sabía bien. Un sonido repentino quebró el silencio. Un coche arrancando a lo lejos. Etienne levantó la cabeza, su instinto huyendo que el culpable quizá aún estaba cerca puntando. Claire, quédate aquí, exclamó con firmeza mientras se levantaba, sus pasos firmes resonando en el suelo mojado. Jacques observaba con miedo, como si estuviera atrapado entre huir y confesar algo oculto. El viento helado agitaba los bordes del abrigo del detective, mientras se adentraba más en la oscuridad de la ruelle, siguiendo un eco que parecía desvanecerse. El misterio se volvía más vivo con cada sombra panta. Etienne regresó después de unos pasos fallidos en la oscuridad, sabiendo que la persecución era inútil. Su mirada se clavó en el cadáver y una determinación ardía en su interior. Lo encontraré, murmuró con voz baja, casi como un juramento contra la noche. Claire lo observaba con ojos llenos de miedo y gratitud, mientras Jacques apartaba la vista, atrapado en un silencio incómodo. El eco de la promesa del detective quedó suspendido en el aire, marcando el inicio de una investigación que cambiaría sus vidas para siempre. Etienne se quedó en su oficina, observando la carpeta del caso Baggio, la tenue luz de una lámpara peinte. El silencio pesaba, tanto como sus recuerdos. Recordaba un fracaso anterior, un niño perdido que nunca regresó, un fantasma que aún lo perseguía. Encendió un cigarrillo, la brasa iluminó su rostro marcado por las dudas. Murmuró:
no volveré a falar. La ciudad seguía despierta. Su luz parpadeando como advertencias lejanas pun. En el fondo, sabía que este caso sería personal, una herida que no cicatrizaría fácilmente. Claire lo buscó a la mañana siguiente en la comisaría. Su voz temblaba al decir, necesito saber quién hizo esto. Etienne la observó con un gesto serio, sabiendo que la joven estaba atrapada entre el dolor y la rabia. Ella insistió en que la víctima tenía enemigos ocultos, aunque nunca lo dijo en voz alta. Etienne respondió con calma, todo saldrá a la luz. El eco de sus palabras parecía más una promesa a sí mismo que a ella. Jacques apareció con paso nervioso, diciendo que no quería más problemas contigo. Etienne lo interrogó con frialdad, su voz cortante. ¿Estaba allí? ¿Viste algo? Jacques tartamudeó, insistiendo que solo escuchó un coche arrancar pompoy. Sus ojos esquivos delataban miedo. El detective sintió que calaba algo más, pero decidió no presionarlo aún pendiente. El silencio se llenó de sospechas invisibles. Cada palabra perdida era una pieza del rompecabezas. Un periodista, llamado Marc, entró con un bloc de notas, ansioso por obtener detalles. Preguntó con sarcasmo, otro crimen sin resolver, detective. Etienne lo fulminó con la mirada, respondiendo con voz grave, no se equivoque, esto no quedará impune. El periodista sonrió con ironía, pero sus ojos escondían interés genuino. Su presencia era un recordatorio de que el caso no solo pertenecía a la policía, sino también al juicio de la ciudad. Esa noche, Etienne se quedó solo con los informes. Las fotos del cuerpo lo miraban desde la mesa, como si exigieran respuesta. El sonido lejano de la lluvia golpeando el vidrio acompañaba sus pensamientos. Cerró los ojos y recordó las palabras de Claire. Necesito saber quién hizo esto. Sintió que la promesa lo ataba. Sus labios murmuraron, la verdad saldrá, aunque me destruya. Al día siguiente, una pista nueva emergió, una huella de zapato distinta en la escena, ignorada por todos. Etienne la examinó con atención, pensando que alguien más estuvo allí. Murmuró, esto cambia las reglas. Claire, a su lado, sintió un escalofrío al darse cuenta de que la verdad estaba enterrada más hondo de lo que imaginaba. El misterio crecía con cada detalle. El primer sospechoso fut interrogado. Un empresario elegante con vínculo turbio. Etienne lo observó fijamente mientras decía, no tengo nada que ver con esto. Su sonrisa parecía demasiado ensayada, y el silencio que siguió resultó aún más sospechoso. Etienne sabía que las máscaras más pulidas escondían secretos más oscuros. El compañero de Etienne, Luc, intervino por primera vez y, quizás está viendo fantasmas, dijo con tono desafiante. Etienne lo miró con severidad, respondiendo, los fantasmas siempre dejan huellas. La tensión entre ellos se volvió palpable. Era claro que Luc no compartía el mismo instinto, y la confianza comenzaba a fracturarse. Esa noche, Etienne recibió un sobre anónimo bajo la puerta de su oficina puente. Dentro había una fotografía del cadáver con un mensaje escrito. Deja de buscar. Su respiración se aceleró. El peligro ya no era una sombra lejana, era una amenaza directa. Y sintió que el caso había cruzado un límite sin retorno. Etienne guardó el sobre en un cajón cerrado con llave. Sabía que el enemigo lo observaba, que cada paso estaba marcado por. Luc lo dijo con ironía, tal vez debería dejarlo. Etienne respondió con voz firme, no pararé hasta que la verdad salga a la luz.
Affura, la lluvia golpeaba como un reloj implacable, midiendo el tiempo que le quedaba pendiente. Étienne observó à Luc mientras discutions en la penumbra de la oficina Pointo. El joven insistia en que debían cerrar el caso como un simple robot, pero Étienne lo fulminó con la mirada pointée. No estant sencillo, dijo con voz grave. El silencio se volvió insoportable, y Luc dévió la vista, sus manos inquietas sobre la mesa point. Claire entró en ese momento, sorprendida por la tensión. Sintió que algo invisible se estaba rompiendo entre los dos hombres. El air cargado anunciaba traición y duda. Esa misma noche, un informante se acercó al detective en un bar olvidado del barrio norte. Tenía los ojos nerviosos y la voz temblorosa. «C'est algo que no debería», murmuró. Étienne lo escuchó con atención, notando el miedo en cada palabra. El hombre aseguró que la víctima llevaba años vinculado a negocios ilegales. Lo mataron porque sabía demasiado, susurró, en de marcharse rápidamente. Étienne entendió que la verdad era más peligrosa de lo imaginado. Al revisar archivos confidenciales, Étienne descubrió registros bancarios secretos vinculados a la víctima. Car, leyendo a su lado, palideció al comprender. Tenía una doble vida, murmuró. Étienne cerró el expediente con un golpe seco, conscient de que cada hallazgo alejaba más de la versión oficial. Pointier. El silencio de la sala de archivos pesaba, como un cementerio, cada carpeta guardando secretos que podían derrumbar reputación entera. Étienne fut citado por un alto funcionario en un despacho lujoso. El hombre lo miró con arrogancia y dijo, de gesto en de hundirse con él. El detective apretó los puños, sintiendo el veneno en cada palabra. Palabra. El funcionario insinuó que la policía debía proteger ciertas figuras poderosas. Étienne respondió con calma helada, la verdad no se entierra tan fácil. El silencio que siguió fut un campo de batalla invisible. De regreso a su apartamento, Étienne miró por la ventana la ciudad dormida. Sabía que estaba atrapado en una telaraña de poder y mentira. Luc legó sin aviso, diciendo en voz baja, no deberías seguir con esto. El detective lo observó, entendiendo que la lealtad de su compañero se estaba quebrando. El eco de la traición golpeaba más fuerte que la lluvia en el cristal. Étienne juró seguir adelante, aunque la soledad fuera su único aliado. El amanecer trajo una revelación brutal. La víctima estaba implicada en red de corrupción financiera. Étienne sintió como cada pieza encajaba en un rompecabezas oscuro. Claire, con lágrimas en los ojos, dijo, no puedo creer que lo haya ocultado todo este tiempo. El detective no respondió. Sabía que la verdad era más letal que cualquier bala. Su juramento de justicia se mezclaba con un asco creciente hacia la falsedad que lo rodeaba. Luc empezó a mostrar señal de ocultar información. Evitaba las preguntas directas y desviaba la mirada cuando Étienne lo confrontaba. ¿Qué no me está diciendo?, exigió el detective. El silencio del joven fut más revelador que cualquier palabra. Claire observaba la escena, sintiendo que la confianza se desmoronaba como un muro agrietado. La sombra de la traición se hacía más fuerte. Un hombre inocente fut arrestado, tras ser incriminado. Étienne lo interrogó y notó la desesperación en su voz. No estuvo allí, lo juró. El detective comprendió que alguien manipulaba pruebas. Claire gritó, «Esto es una farsa!» Étienne sabía que el verdadero culpable estaba escondido en la sombra, moviendo piezas como un ajedrecista cruel. La red de engaño se apretaba con fuerza.
Mientras investigaba archivos digital, Etienne descubrió una identidad falsa vinculada a la víctima. Su corazón se aceleró al comprender que nada de lo que sabía era real. Luc entró en la sala de computadoras y lo encontró absorto en la pantalla patina. Esto lo cambia todo, murmuró Etienne. La verdad parecía más resbaladiza que nunca, escapando entre sus dedos como arena. El detective se reunió en secreto con Marc, el periodista. Le monstruo prueba de la conexión oculta entre la víctima y altos funcionarios. Marc lo miró con asombro y dijo, esto es más grande de lo que imaginaba. Etienne respondió, y apenas empieza. Ambos comprendieron que estaban frente a un monstruo invisible, un sistema dispuesto a destruir a cualquiera que revelara la verdad. Etienne corría bajo la lluvia torrencial, sus zapatos golpeando los charcos como tambor que marcaban el ritmo de la casa. La sombra que perseguía se deslizaba ágil entre las paredes húmedas de los callejones, como si conociera cada rincón de la ciudad. El frío le atravesaba los huesos, pero la furia lo mantenía firme. Détente, gritó con una voz que se perdía en el eco metálico de la noche. La advertencia de Claire resonaba aún en su mente, es una trampa, no vayas solo. Pero la necesidad de cerrar el círculo lo empujaba más allá de la prudencia. Sus ojos buscaban señal en la penumbra, un reflejo en un charco, una sombra que se alargaba demasiado, un movimiento abrupto en la distancia. El aire olía a hierro y pólvora, como si el destino ya hubiera dictado el final. Etienne sabía que cada paso lo acercaba al filo de la muerte, y sin embargo, la idea de abandonar la persecución le resultaba más insoportable que el propio peligro. El callejón condujo a un almacén abandonado en la zafura en Marseille. Las puertas oxidadas crujieron al ser empujadas, dejando escapar un olor a polvo y humedad. Etienne entró con la pistola en alto, cada paso retumbando en la inmensidad del lugar. La penumbra lo envolvía, apenas rota por haz de luz que se filtraban por las rendijas del techo. Una figura emergió lentamente de la sombra, erguida con calma desafiante. Llegaste demasiado lejos, dijo con una voz grave y venenosa. Etienne apretó el arma con ambas manos, su mirada fija en los ojos ocultos por la oscuridad. La verdad no se esconde para siempre, replicó con firmeza. El silencio posterior fue insoportable, cargado de electricidad, como si las paredes mismas aguardaran el estallido de violencia que estaba por llegar pronto. El detective respiraba con dificultad, consciente de que estaba atrapado en un juego mortal. De pronto, un ruido detrás de él lo obligó a girar. Luc apareció en la penumbra, con el rostro tenso y la respiración agitada. Etienne dudó. Un instant. El arma tambaleando. Entre el enemigo y su compañero. ¿De qué lado está? Preguntó con voz helada. Luc bajó la vista, como si cargara un peso insoportable. Del lado de la verdad, respondió al fin, aunque su voz temblaba. El enemigo esbozó una sonrisa torcida, disfrutando del veneno de la desconfianza. Irrompió desde un costado gritando con desesperación, «Cuidado». En ese instante el mundo se quebró con un disparo que desgarró el silencio como un trueno. Etienne sintió el roce mortal de la bala cruzando a centímetros de su piel, el olor de la pólvora llenando el aire. Su instinto lo obligó a actuar sin pensar. El almacén estalló en un caos ensordecedor. El enemigo abrió fuego, las balas destrozando cajas y levantando nubes de polvo. Etienne rodó hacia un costado, disparando con precisión mientras su hombro ardía por el roce de un proyectil. Claire se agachó tras una pila de madera, sus gritos sofocados por el estruendo. Luc dudó solo un segundo antes de lanzarse hacia adelante, buscando cubrir al detective.
El eco de los disparos se multiplicaba entre las paredes de hierro, cada destello iluminando rostros tensos y miradas desesperadas pombo. El olor a pólvora mezclado con al polvo hacía difícil respirar. Etienne sabía que este enfrentamiento no dejaría a nadie indemne. Era la batalla final, el desenlace inevitable de una verdad demasiado oscura para permanecer oculta point. El enemigo cayó al suelo sangrando pero con una sonrisa burlona en los labios. Etienne avanzó lentamente, la pistola aún levantada. El sudor mezclado con la sangre en sufrant un point. Su voz fut un rugido contenido. ¿Por qué lo hiciste? El hombre escupió sangre y respondió con un susurro envenenado, porque todos tenemos secretos, incluso tu puits. La phrase se clavó en el corazón del detective como un cuchillo invisible. Pierre lo miraba desde lejos, con lágrimas en los ojos, mientras Luc se mantenía inmóvil, paralizado por el peso de lo ocurrido. El silencio que siguió fut más insoportable que el estruendo de los disparos, un vacío que dejaba claro que nada estaba realmente resuelto. Etienne comprendió que había ganado la batalla, pero no la guerra pampeana. El amanecer iluminó la escena con un resplandor gris y frío. La policía llegó con sirenas apagadas, retirando al enemigo esposado, aún sangrante, pero con una mirada desafiante que helaba sangre. Etienne permanecía de pie bajo la lluvia fina, el abrigo empapado pegado a su cuerpo point. Claire lo miró con los ojos rojos por el llanto y susurró: ¿Valió la pena? Etienne no contestó. Su silencio era una condena. La justicia había triunfado, pero lo que quedaba era un vacío insoportable. La ciudad parecía mirar con indiferencia, como si todo fuera solo un episodio más en su interminable cadenas de sombra. Cuando se venait de la su interminable cadenas de sombra. Etienne sentía que, pese a las esposas, el enemigo aún dominaba la partida. En la comisaría, el aire estaba impregnado de humo y murmullos. Etienne colocó el expediente sobre el escritorio. Las carpetas pesaban más que el plomo. Luc se acercó con expresión cansada. No todo comprenderán lo que hiciste, dijo con voz grave. Etienne respondió con un murmullo áspero. No lo hice por ellos. El silencio se volvió una sentencia. Los oficiales observaban de reojo, cuchicheando entre sí. El detective sabía que había cruzado una línea invisible y que la justicia a veces era solo un disfraz de la verdad. El peso de sus decisiones lo hundía. Cada documento en ese expediente era una piedra más sobre su conciencia. Et la noche, Claire fut a su apartamento. El lugar estaba oscuro, apenas iluminado por la luz de la cal filtrando entre las cortinas. ¿De verdad terminó todo? Preguntó con un hilo de voz. Etienne la miró con ojos agotados, la sombra de las batallas aún marcada en su rostro. Nada termina, respondió en un susurro áspero pompón. Él la bajó la mirada, comprendiendo que la verdad nunca traía paz point paz. El silencio entre los fut denso, un muro invisible que separaba dos almas heridas pant. Afura, la lluvia seguía cayendo como si el mundo lo junto a ellos. Al amanecer, Etienne caminó hasta la ruelle donde todo había comenzado. El pavimento aún conservaba mancha que el tiempo no había borrado. Se arrodilló, apoyando una mano sobre las piedras frías.
Aquí empezó, y aquí termina, murmuró con voz quebrada. El eco de sus palabras se perdió entre los muros húmedos, como si la ciudad se burlara de él. Sus recuerdos lo golpeaban con fuerza. El cuerpo tendido, el grito de Claire, la promesa de justicia. Pero la certeza lo atravesaba. Nada había terminado realmente. La oscuridad seguía esperando en la sombra. De regreso a su apartamento, encontró un sobre bajo la puerta pan pan. Lo tomó con manos temblorosas, el silencio era absoluto. Al abrirlo, descubrió una hoja con una sola frase, escrita en tinta roja. El verdadero juego, apenas en pizza. El corazón se le detuvo un instant. La amenaza era clara pour él. El eco de esas palabras resonó como un disparo en la noche. Etienne comprendió que el enemigo no estaba derrotado, solo se había ocultado en otra sombra pan. La verdad se transformaba en un laberinto sin salida, y él ya estaba condenado a caminar en él para siempre.